grabando. Compartir pantalla. Bien. Tengo que agilizar este tema de cómo compartir esto, pero ya lo vamos a hacer. Bien. Entonces, estábamos diciendo el componente, el diodo, ¿no? Para los que no tienen conocimientos básicos de electrónica, ya van a ir viendo la importancia que tienen estas cosas. El diodo, lo que comentaba recién, vamos a ver si podemos interpretar esto, que es muy esclarecedor. Dijimos que el diodo se comporta cuando está conectado en la manera, vamos a decirle, correcta, y permite el paso de la corriente. El diodo ideal, fíjense en la imagen central acá, el diodo ideal se comportaría de la siguiente manera. Si yo, acá tengo una imagen ahí arriba del diodo, ¿sí? Si al diodo lo conecto en el ánodo, lo conecto al borne positivo, ¿sí? De la fuente de alimentación, de manera que la corriente circule a través de él, y en el cátodo conecto el negativo, ¿sí? Entonces, el diodo se comportaría como si fuese un puente, digamos, un cable, ¿sí? Permite el paso de la corriente directamente. ¿Qué quiere decir? Que estaríamos en esta situación donde con solo conectarlo en esta dirección, el diodo me permitiría que pase toda la corriente que sea necesario. Esta línea vertical roja me estaría indicando la corriente que puede variar desde cualquier valor, por arriba de 0 hasta cualquier valor, a través del diodo, sin ningún problema, sin ningún tipo de resistencia. En cambio, si al diodo lo conecto al revés, que es la imagen que está acá abajo, en el tercer cuadrante, fíjense que el diodo está en el ánodo conectado al negativo, o sea, al revés, y en el cátodo el positivo. Entonces, la corriente, en vez de circular a través de él, no podría. Y esto me está indicando acá que por más que yo aumente el voltaje de la fuente, esta línea horizontal me está indicando los valores negativos, digamos, negativo en el sentido de que está conectado al revés, solamente me representa eso. Los valores de tensión, cómo va en aumento, y por más que yo aumente la tensión, por más que aumente, no sube esta línea, es decir, no circula corriente. Esta sería la gráfica de la curva característica de un diodo ideal, ¿sí? Un diodo ficticio. Pero en la realidad, los diodos se comportan casi así, pero no tan así. Sería la curva esta, la gráfica que está acá a la izquierda, ¿sí? Fíjense que lo que vendría a ser esta línea vertical, en este punto, acá en un diodo real, está desplazada, no está sobre el eje Y, está desplazada. Y la línea horizontal, que es para todo valor de tensión siempre horizontal, para los valores de tensión negativa, en un diodo real es casi horizontal, pero tampoco es infinitamente negativa, sino que llega a un punto y tiene lo que se llama una ruptura, y se vuelve para abajo. Vamos a interpretar esta gráfica. Esta gráfica me está diciendo que si yo al diodo lo conecto bien, es decir, se lo polarizo en polarización directa o polarizado directamente, ¿sí? Polarizar el diodo directamente, ¿qué quiere decir? La polarización directa del diodo, ¿qué quiere decir? Que lo conecto entre comillas bien. ¿Y cómo sería conectarlo bien? Sería conectar el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo, ¿sí? De esta manera. Entonces el diodo se comporta como un conductor, conduce. Pero no lo hace inmediatamente para cualquier valor de tensión. O sea, no lo hace para cualquier valor de tensión. Sino que al diodo hay que ponerle al menos un voltaje mínimo de 0,7 voltios. ¿Sí? Es decir, si yo al diodo le coloco 0,5 voltios, no va a circular corriente por él, aunque esté bien polarizado, o sea, aunque esté polarizado directo.
Eso de bien y mal vamos a eliminarlo ya en este momento. El diodo no está bien conectado o mal conectado, ¿sí? El diodo puede estar conectado con polarización directa o conectado con polarización inversa. O se dice el diodo polarizado directo o polarizado inverso, ¿sí? La polarización directa permite el paso de la corriente. Generalmente los diodos rectificadores, por ejemplo, están diseñados para que funcionen de esa manera. El único detalle es que no va a circular corriente con cualquier voltaje, ¿sí? Se va a comportar como una llave abierta si el voltaje es demasiado pequeño. Recién para un voltaje de 0,7 voltios o superior a 0,7 voltios, el diodo va a conducir toda la corriente que sea necesaria a través de él, ¿sí? Esto a mí me está diciendo que en un circuito eléctrico, el diodo conectado en serie, voy a ir para la imagen de atrás, el diodo conectado acá en serie con una resistencia, como vamos a suponer que la corriente está circulando, entonces el diodo acá me va a producir una caída de potencial, o sea, un voltaje propio del diodo, o sea, un voltaje necesario para el diodo de 0. Se nos fue Alejandro, ¿qué le pasó? Apretó algo mal ahí el amigo y voló. Se declaró en huelga de seguro. Me parece que se le rompió el diodo. Mucha corriente de inversa y se quemó el diodo. Lo conectó indirectamente. No le puso la resistencia limitadora al Zener y se quemó. Ahí está, volvió. María Adriana Guizar. Ahí está. Bien, se ha cortado acá momentáneamente, ahí están volviendo. Bueno, ¿se me escucha? Sí, 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 te escuchamos bien. Sí, sí, sí. Sí, perfecto, vale. Bien, ahí está, me di cuenta que se había cortado y no seguía hablando solo tanto tiempo. Bien. Listo, listo, gracias. Bien. Bien. Ahí vamos. Otra vez en lo que estaba. Ahora un segundito. Bien, justo estaba en la parte ya que si yo tengo un diodo conectado en un circuito eléctrico, como necesita el diodo por lo menos 0,7 voltios, o sea, una fuente de por lo menos 0,7 voltios para poder circular corriente a través de él, una vez que está en conducción, es decir, que circula corriente por el diodo va a tener una caída de potencial, un voltaje de 0,7 voltios, cuando esté circulando corriente por él. Es decir, si yo agarro un tester, un voltímetro, y mido el voltaje acá, en estos dos extremos del diodo, voy a medir esa caída de potencial del diodo, ¿sí?
Esa caída de potencial es de aproximadamente 0,7, 0,8, 0,9, 1 voltio, ¿sí? Dependiendo del diodo. Pero si lo conecto al revés, directamente el diodo no va a circular la corriente. Vuelvo a la gráfica esta, ¿no? Yo le conecto, vamos a suponer que tengo una fuente variable, tengo el circuito del diodo con la resistencia, varío el voltaje, aumento el voltaje, aumento el voltaje, aumento el voltaje, no circula corriente, hasta que llego a los 0,7 voltios, supero los 0,7 voltios y de repente la corriente comienza a circular a través de la resistencia y del diodo. Si hago al revés la conexión inversa, es decir, que le pongo un voltaje negativo, o que es lo mismo decir que doy vuelta al diodo, aumento el voltaje, aumento el voltaje, aumento el voltaje y no circula corriente, ¿sí? En realidad circula una corriente pequeñísima, que se llama corriente de fuga. Es decir, la corriente inversa, ¿sí? Es una corriente muy, muy chiquitita del orden de los microamperes. Pero llega un momento, a un voltaje, ¿sí? Imagínense que, piénsenlo de esta manera, ¿por qué no circula la corriente a través del diodo? ¿Por qué no circula si yo le estoy poniendo un voltaje que básicamente es una fuerza que impulsa a los electrones para que circulen a través del diodo? Bueno, porque hay una barrera que lo está impidiendo. Pero esa barrera no es ideal, no es infinitamente resistente. Tiene un límite. Es decir, que si yo lo empujo con demasiada fuerza, voy a hacer que los electrones pasen igual. Se produce lo que se llama un efecto avalancha dentro del, digamos, de cómo funciona físicamente el diodo, pero en lo que yo voy a ver es que de repente hay una conducción. Es decir, hago que el diodo conduzca para el otro lado también. Generalmente, por las características constructivas del diodo, cuando yo hago eso, lo rompo al diodo, ¿sí? Si un diodo que está diseñado para trabajar en polarización directa, lo fuerzo a trabajar en polarización inversa y supero esa barrera, supero el límite de ruptura. Y lo quemo al diodo, lo rompo, ¿sí? ¿De qué valor estamos hablando? Bueno, acá yo puse dos ejemplos acá abajo, de dos diodos rectificadores muy, muy comunes, de la serie 1N4000, 1 y 4007, que son básicamente iguales, pero fíjense la diferencia. El 1N4001 tiene una tensión de ruptura de 50 voltios. Quiere decir que si yo le pongo 50 voltios en inversa al diodo, el diodo se va a romper. Pero si yo le pongo un 49 voltios, vamos a suponer 49 voltios, no llego a romperlo, estoy por acá, no se llega a romper, pero circula una corriente de fuga, una pequeñísima corriente que es de más o menos 50 microamperes. 50 microamperes. Ahora, si en vez de tener 50 voltios en inversa, tengo 10 voltios en inversa, 12 voltios en inversa, estaría por esta zona, y a lo mejor en vez de ser 50 son aproximadamente 10 microamperes, 5 microamperes. Es decir, hay una variación de corriente de fuga de entre 5 y 50 microamperes como máximo. Y tiene una caída de potencial, esto en vez de ser 0,7, para estos diodos es de 1 voltio aproximadamente. En cambio, el 1N4007, que es igual, fíjense, tiene los mismos valores de corriente de fuga, tiene la misma caída de potencial el diodo, pero tiene una tensión de ruptura de 1000 voltios. Sí, de los que van del 1 al 7 acá, que está el 4001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va en aumento de la tensión en inversa que soporta. O sea, estas son cosas que yo voy a tener en cuenta para mi circuito, según mi circuito. Y acá en esta imagen de la derecha puse algunos ejemplos de algunas clases de diodos. No están todos los diodos, todos los tipos de diodos según su funcionamiento no están todos, pero sí. Perdóname, Ali, ¿a qué se le llama corriente de fuga? La corriente de fuga, el nombre, el término de fuga viene porque en realidad yo no quisiera que haya una corriente en inversa. Vos cuando conectás un diodo polarizado en inverso, generalmente estás pretendiendo que no circule nada de corriente, ¿sí? Bueno, no podés lograr eso, no se puede lograr. No existe que no circule corriente. Va a haber una pequeñísima corriente. Se le llama de fuga por el concepto de que es algo que está pasando sin que yo quiera, ¿sí? Como tener una garrafa con una fuga. Se te está perdiendo la presión
pero vos no querés. Acá se me está perdiendo la corriente y yo no lo puedo evitar. A eso se le llama corriente de fuga. Circula la corriente por el circuito, la corriente no se va a ningún lado, ¿sí? Está dentro del circuito, consume energía, pero es muy chiquitita, ¿sí? Muy chiquitita. Fíjense que estamos hablando, vamos a suponer un circuito típico que puede funcionar, no sé, vamos a valores pequeños de 50 miliamperes, estamos hablando de valores de 1000 veces más pequeños, ¿sí? 50 microamperes, como mucho, ¿sí? Valores muy, muy chiquititos. Ya vamos a poder dimensionar mejor estos números, ¿sí? Bueno, en esta imagen puse algunos ejemplos de diodos. Bueno, lo que yo le mencionaba, los diodos rectificadores. Acá está este típico diodo rectificador cilíndrico. Estos son otros diodos rectificadores, diodos de potencia, diferentes tipos de encapsulado de diodos. Un fotodiodo, que es un diodo como estos diodos, funcionan igual, solamente que se activan cuando reciben una señal luminosa. Y una clase muy particular de diodos que son los famosos LEDs. ¿Sí? Las lamparitas de LED resulta ser que son diodos. ¿Qué es un LED? Bueno, LED quiere decir, traducido al castellano, diodo emisor de luz. ¿Sí? Es un diodo. El símbolo del LED, fíjense cómo es como el símbolo del diodo, pero se le dibujan dos flechitas, emulando los rayitos de luz que emite. Es físicamente en el sentido del funcionamiento físico, es muy similar al diodo común, pero tiene la particularidad de que ese material semiconductor, al ser atravesado por la corriente, es decir, al estar polarizado directo y efectivamente atravesarlo una corriente, el material semiconductor emite luz. Es decir, cuando los electrones atraviesan el silicio, el material de silicio reacciona con la estructura atómica, excitan los electrones del silicio, estos electrones vuelven a su estado fundamental y emite un fotón de luz. Ese fotón de luz, generalmente, es de una longitud de onda característica. Es decir, al ser un proceso atómico y cuántico, tiene un valor bastante determinado, un rango muy determinado de energía. Y eso hace que esos fotones, esas partículas de luz que emite esta película de silicio, sean de un color, generalmente un color característico, un color típico. Por eso los LED son de color, de un cierto color característico. Salvo otros LED, por ejemplo, como los blancos, que ya tienen algo diferente en cuanto a lo que acabo de explicar. Pero sin entrar en ese detalle, en definitiva, los LEDs son diodos que emiten luz, y esa luz puede ser de diferentes colores. ¿Y cómo se conecta un LED en un circuito eléctrico? Igual que un diodo, de la misma manera. Si yo lo polarizo directo, es decir, en el ánodo pongo el positivo y en el cátodo pongo el negativo, circula corriente. Y si circula corriente, el LED se enciende. Pero si yo al LED lo doy vuelta, es decir, lo conecto, lo polarizo en inverso, el LED no se enciende. ¿Por qué? Porque no circula corriente, como un diodo. ¿Cómo es la estructura física de un LED? Bueno, los clásicos, hay muchas clases de LED. Estos son los típicos LED con este encapsulado de acrílico, o alguna especie de, no sé si es acrílico exactamente, sinceramente, algún tipo de resina, que hace también de protector y de aislante. Esta es una vista, digamos así, de perfil típica. Si ustedes miran a un LED, lo miran a través de la luz, lo miran de cerca, van a ver que adentro tiene una estructura que es distinta, la patita del ánodo es distinta a la patita del cátodo. No sé si exactamente esta forma, pero sí el ánodo se ve como una patita más recta, más derechita, y el cátodo se ve como algo más triangular, si lo miran al LED. Esa es una manera de darme cuenta cuál es el positivo y el negativo, cuál es el ánodo y el cátodo, ¿sí?
Yo agarro un LED, lo tengo que conectar, ¿cómo lo conecto? Bueno, me fijo en eso. Obviamente lo pruebo, si lo pruebo prende es porque está bien conectado, si no lo doy vuelta, ¿sí? Es lo más fácil que hay. Pero, si tengo que determinarlo sin conectarlo, esa es la manera. Cuando ustedes compran los LED, estos que están acá abajo a la izquierda, este típico LED, generalmente, muchas veces vienen con las patitas una más larga que la otra. Generalmente la patita más larga es el ánodo, pero no es garantía de que así sea, porque depende del fabricante y sobre todo si son chinos puede pasar cualquier cosa. Y sobre todo si utilizan un LED, reutilizan un LED que sacan de algún componente, ya está cortada las patitas, entonces van a tener los dos el mismo largo, no se van a poder guiar por eso. Pero sí se pueden guiar acá por mirando adentro del encapsulado. Bien, una cosa importante del LED que está conectado con la parte de circuito, de la parte eléctrica que estuvimos hablando recién. Así como el diodo que yo le mostré, el de silicio, este diodo acá abajo, el 1N4001, por ejemplo, tiene una caída de potencial, o sea, un voltaje para poder funcionar de 1 voltio, que acá en esta gráfica está representado por un voltaje de 0,7 voltios, porque 0,7 voltios son tensiones bastante típicas en los diodos de silicio, pero podrían ser valores más pequeños, diodos de germanio, de otro material semiconductor. En el caso de los LEDs, la curva característica del LED es igual que esta, tiene la misma forma, solamente que este voltaje que necesita para poder circular corriente a través de un diodo LED es más grande. No es de 0,7 ni de 1 voltio. Es más grande y vamos a decir que en promedio andan los 2 voltios, 3 voltios, y depende del color del LED. ¿Sí? El LED rojo es el que necesita menos tensión, más o menos 1,8, 2 voltios aproximadamente, 1,8, 1,9, 2, 2,1, anda por ahí. Igual que el amarillo acá, esta tablita varía, ustedes van a encontrar estos valores, los van a buscar y van a variar muchísimo, porque en realidad esto depende de la fabricación propia de ese LED y tiene variaciones, pero es bastante orientativo, ¿sí? El rojo y el amarillo andan dentro de los 2 voltios, el verde y los anaranjados andan dentro de los 2,5 voltios, y el azul, el violeta o el blanco andan dentro de los 3,2, 3,5 voltios. Es decir, yo necesito más voltaje para encender un LED azul que para encender un LED rojo. No quiere decir eso que yo necesite más energía, ni tampoco quiere decir que consuma más, ¿sí? Necesito, sí, que haya más voltaje. Vamos a aclarar eso solito, se va a aclarar acá. Este es el circuito básico que yo tengo que respetar para conectar un LED. Un requisito fundamental es nunca, nunca jamás conecto un LED sin una resistencia en serie con el LED que va a cumplir una función muy particular. Uno tiene que pensar a los LED siempre en pareja con una resistencia. Nunca, jamás voy a conectar en un circuito eléctrico un LED sin una resistencia. ¿Sí? Es más, deberían venir, uno podría pensar, los LED con una resistencia incorporada. Pero en realidad, esta resistencia la tenemos que poner nosotros y la tenemos que elegir nosotros en función del resto del circuito. ¿Por qué? Vamos a suponer que este LED está conectado con una resistencia en serie a una fuente de energía. Vamos a suponer que son los 5 voltios, por ejemplo, que me entrega el pin de energía de Arduino. ¿Sí? Uso el pin del Arduino, cualquiera de los pines digitales, que me entrega 5 voltios, y yo le quiero conectar un LED. No puedo conectar el LED directamente al pin y al negativo, a un pin y a la patita negativo del Arduino. Tengo que poner sí o sí una resistencia, porque si no, la corriente que circularía a través del diodo, en principio, sería muy grande, no sería infinita, pero sí sería un valor muy grande de corriente, probablemente 1 ampere, o tendiendo a 1 ampere, y se va a quemar.
se va a quemar probablemente esa entrada o esa pin, digamos, del Arduino. Tienen una protección contra sobrecargas, pero podría no funcionar. Entonces yo tengo que poner una resistencia que me limite esa corriente. Si ustedes se fijan en la tabla técnica, digamos, los datos técnicos del Arduino, el Arduino por cada pin soporta hasta 40 miliamperes. ¿Sí? Yo no debo superar nunca un consumo, una corriente de 40 miliamperes por un pin del Arduino. ¿Sí? 40 miliamperes. ¿Por qué se puede quemar? Se puede romper. Y todo y todos los pines juntos de Arduino no pueden circular una corriente superior a los 500 miliamperes, o sea, medio ampere. Es decir, yo puedo conectar diferentes cosas en los pines de Arduino, pero sumado todas las corrientes no tiene que superar los 500 miliamperes, o sea, medio ampere. La verdad que para lo que es un circuito de control de electrónica es muchísimo, es mucha corriente. Pero hay que tener cuidado. Si nosotros utilizamos las leyes de Ohm para calcular, por ejemplo, el valor de la resistencia, despejado de la ley de Ohm, van a ver que la resistencia se calcula como el voltaje dividido la corriente. Eso se deduce de la ley de Ohm. El voltaje que hay sobre la resistencia dividido la corriente que circula por la resistencia. Pero, de la ley de Kirchhoff, de los componentes conectados en serie, habíamos visto que el voltaje total de la fuente era igual a la suma de los voltajes que hay en cada componente. Es decir, que si yo acá en la fuente tengo 5 voltios, y esos 5 voltios tienen que estar repartidos entre la resistencia y entre el diodo, entre el LED. Ahora, el LED tiene un voltaje propio característico. Una vez que el LED está conduciendo, tiene un voltaje que vamos a suponer que sea un LED rojo y tiene 2 voltios. Eso quiere decir que si acá hay 5 voltios de la fuente y el LED tiene 2 voltios, entonces acá en la resistencia va a haber 3 voltios. El LED tiene siempre el mismo voltaje. No importa si yo lo conecto a una fuente de 5 voltios, de 12 voltios, de 9 voltios. El LED, cuando circula la corriente por el LED, va a tener, si es rojo, por ejemplo, va a tener siempre 2 voltios de caída de potencial. Pero el resto del voltaje va a estar en la resistencia. Eso quiere decir que la resistencia va a depender de qué voltaje yo le pongo al LED. ¿Sí? Si yo uso 5 voltios, la resistencia va a ser de un determinado valor. Pero si yo uso 9 voltios, va a ser de otro, 12 voltios va a ser de otro. Si hacemos un cálculo, entonces, para, por ejemplo, un LED rojo, vemos que tengo 5 voltios menos 2 voltios del LED, en la resistencia va a haber un voltaje de 3 voltios. Acá abajo está hecha la cuenta. Ahora, ¿cuánta corriente tiene que circular acá para que el LED encienda y encienda bien? Bueno, la realidad es que el LED puede prender, encenderse con muy poquita corriente. Por ejemplo, con 1 miliampere, la mayoría de los LED van a brillar, van a tener una iluminación tenue, pero van a tener una iluminación. Después, entre los 5 y los 15 amperes, 5 y 15 miliamperes, el LED va a encender normal, va a tener un brillo verdaderamente normal, muy difícil de darnos cuenta de la diferencia del brillo. Se calcula por fabricación que la iluminación óptima del LED, el funcionamiento óptimo, va a estar cuando el LED consuma o circule por el LED una corriente de aproximadamente 20 miliamperes, independientemente del color del LED. Entonces, como regla general, cuando nosotros vamos a diseñar un circuito con un LED, vamos a pensar que el LED tiene que circular por ese LED 20 miliamperes. No importa el color del LED, no importa la fuente, no importa si son 5 voltios o 9 voltios. El LED va a circular 20 miliamperes. Entonces, con el dato de la fuente, que son 5 voltios, con el dato de que el LED rojo tiene una caída de potencial de 2 voltios, y con el dato de que la corriente para mi LED siempre va a ser 20 miliamperes,
Yo hago esta cuenta y de esa manera calculo el valor de la resistencia limitadora del LED, ¿sí? Que en este caso, con estos números, me daría una resistencia de aproximadamente 150 ohms. Ahora, si en vez de ser 2 voltios fuesen 3 voltios, ¿sí? Si fuese, el valor sería un poquito más chico que yo tendría que poner de la resistencia. Pero andan más o menos dentro de esos valores, entre los 100, 150, 200 ohmios, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo en vez de usar un LED rojo, usara un LED verde o un LED azul, el voltaje cambia y por lo tanto cambiaría el valor de la resistencia. Como dije recién, en vez de darme 150, me daría que tendría que poner una resistencia de más o menos 100 ohms, supongamos. Pero en la práctica, le ponemos siempre las mismas resistencias, salvo que yo quiera ajustar mucho la luminosidad, que yo quiera que me dé una luminosidad más controlada, qué sé yo, ¿sí? Si no, no me importa tanto si consume 20 miliamperes o 10 o 8 o 16. Entonces, como regla general, para usar en el Arduino que trabaja con 5 voltios, cualquier LED que ustedes pongan va a encender bien si lo polarizan con una resistencia de 150 a 220 ohms. O 300 ohms incluso también, ¿sí? Tranquilamente podrían poner una resistencia entre 150 y 300 ohms que va a funcionar bien. Acá pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo elijo, uso resistencia de 220 ohms? Es un valor muy clásico. Es más, si ustedes compran un kit Arduino, le venden el Arduino, le venden los LEDs, unos cablecitos y unas resistencias. Y le van a dar resistencias de 220 ohms. Y esas resistencias son las que van a usar para los LEDs. Bueno, si yo uso esa resistencia de 220 ohms para un LED rojo, me va a dar una corriente de 13 miliamperes, ¿sí? Bastante menos que 20. Sin embargo, el LED va a encender muy bien. Y si usan un LED azul y usan la misma resistencia, la corriente que va a circular por el LED va a ser de 7 miliamperes, mucho menos. Sin embargo, el LED va a encender bastante bien. Ahora, si ustedes quieren ajustar ese brillo, que encienda más el LED azul, tranquilamente podrían reducir este valor de resistencia por la mitad y me daría una corriente del doble, ¿sí? Y no se quemaría nada, ¿sí? Estamos siempre dentro de lo menor que 20 miliamperes. Bien. Déjenme ver una cosita, a ver. La hora, bueno. Déjenme ver una cosa, porque no quiero retrasar tanto. Pero sí, bueno, miren, vamos a ver esto y después vamos a ir a la programación. ¿Me están escuchando bien? Pregunto porque como no los veo en este momento, alguien que me diga, por favor. Sí, te estamos escuchando bien. Gracias. Sí, perfecto. Gracias, porque tengo la pantalla acá completa, no estoy viendo el Meet y entonces me da la sensación como que estaba solo. Bien. Sí, se escucha Gracias. bien. Bien. Hoy vamos a hacer con el Arduino, Ale, antes de seguir, porque eso Sí. a lo mejor tienen dudas, ¿la resistencia tiene una posición de conexión? Bueno, muy bien, qué buena pregunta. Gracias. ¿Quién me habló? Perdón, que no lo vi. Esteban, porque a lo mejor alguno tiene la Esteban, duda. ahí te reconocí la voz, Esteban, sí. Perfecto. Bien, vale la aclaración. La resistencia, el componente de la resistencia, vuelvo para atrás, la resistencia no está polarizada, ¿sí? La resistencia no tiene ánodos y cátodos, ni ninguna característica que la distinga una patita de la otra. La única diferencia es externa por las rayitas de colores, las bandas de colores, si son de este tipo, pero no está polarizada. En parte tiene que ver con que no es un material semiconductor, ¿sí? No está hecha de silicio, vamos a decirlo así, ¿sí? Es de carbón, es de metal, pero
no es un material semiconductor, por lo tanto la resistencia yo la puedo poner en cualquier orientación. Esa es una cosa para tener en cuenta. Otra para tener en cuenta es que cuando yo conecto una resistencia a un LED, tampoco importa si la resistencia la pongo de este lado del cátodo o la pongo del otro lado del ánodo. No tiene ninguna relevancia, porque la función de esta resistencia, como vimos, era hacer que de los 5 voltios, por ejemplo, que tiene la fuente, esta resistencia se lleve 3 para que en el LED me queden 2. Vamos a decirlo de esa manera. O al revés, el LED rojo siempre exige 2 voltios, por lo tanto tengo que poner un elemento que se va a llevar siempre los otros 3 voltios. ¿Sí? Ahora, esto puede estar de este lado, del cátodo, o la resistencia podría estar del otro lado del ánodo. Es totalmente indistinto. Bien. Este tema es muy importante, que es ¿cómo conecto yo un pulsador? ¿Cómo conecto un pulsador? A ver si tengo acá otra imagen. Una imagen de un pulsador. ¿Cómo conecto un pulsador para mi Arduino? ¿Sí? Miren, vamos a ver primero la imagen esta que está acá abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, que bueno, ya está la respuesta, dice que es incorrecto, ¿no? Vamos a suponer que esta es la entrada del pin de Arduino. Vamos a suponer el pin 5 de Arduino, ¿sí? Yo configuro ese pin como una entrada digital. Entonces diseño un pulsador, un botón, una llave, de manera tal que cuando apriete esa llave me conecta, fíjense qué haría en este circuito que está acá, me conecta la entrada al microprocesador con tierra. Por lo tanto, cuando yo apriete el pulsador, me estaría mandando un cero lógico, un nivel bajo, ¿sí? Que es lo mismo que un 0. ¿Está? Este pulsador funcionaría de esta manera. Cuando yo aprieto, manda un 0. Pero yo podría tener un pulsador conectado, en vez de acá a tierra, conectado, por ejemplo, a 5 voltios. De manera que cuando yo apriete el pulsador, me dé un 1. ¿Sí? Esa sería, digamos, la idea fundamental, conceptual, de cómo funcionaría, o para qué conectaría yo un pulsador a un Arduino, por ejemplo. Me serviría a mí como una especie de sensor digital. Un pulsador es, digamos, el paradigma de lo que es un sensor digital. Es decir, algo que me manda un 0, por ejemplo, si lo aprieto, y un 1 si lo dejo de apretar. O al revés, que me manda un 1 si lo aprieto, o un 0 si lo dejo de apretar. Ese sensor podría ser un sensor de otra clase, podría ser un sensor de movimiento, podría ser un sensor de temperatura, cualquier clase de sensor, pero si es digital, y si es de 2 estados, funcionaría lo mismo que un botón, que una llave. Prendo, apago, aprieto, no aprieto. ¿Bien? Entonces el pulsador lo vamos a utilizar muchísimo, porque incluso cuando querramos diseñar un programa para un sensor digital y no tenemos el sensor digital, lo podemos probar con un pulsador. ¿Sí? Y todos los que trabajan o que han trabajado con PLCs, por ejemplo, en automatización, saben que, bueno, que es la manera que tenemos digamos, en el tablero de probar nuestro circuito. Emulamos los sensores, lo emulamos con llaves. ¿Conectamos? No conectamos. ¿Sí? Entonces el pulsador está presente todo el tiempo. Ahora, estos pulsadores hay que tener mucho cuidado porque yo voy a estar conectando un pulsador, entre comillas lo voy a poner esto, pero directamente al microprocesador. Obviamente, no está directamente al microprocesador. Pero tengo que tener un cuidado con cosas que a lo mejor normalmente uno no las piensa, con otro tipo de aparatos. Y es lo siguiente, ¿cómo es que trabaja la puerta lógica? Es decir, los pines de Arduino, los pines digitales, están conectadas a puertas lógicas que reciben un valor de tensión alto, para decirle al micro que está puesto en un 1, en un valor alto, o que reciben un valor de tensión bajo, para decirle que está puesto en un 0. Pero solo reconoce 2 valores, reconoce 0 y 1.
Nosotros trabajamos, por ejemplo, con 5 voltios. Por lo tanto, yo tengo que poder emular esos dos niveles con valores de tensión que están en mi rango de trabajo, que es entre 0 y 5 voltios. Bueno, el microcontrolador de Arduino, que es el ATmega328, es de la familia de controladores, de microcontroladores ABR, bueno, ABR es la fábrica, digamos, que usan las tecnologías de puertas lógicas de tipo TTL, ¿sí? Transistor logic, ¿sí? Este tipo de puertas lógicas TTL a 5 voltios, en particular, estos microprocesadores trabajan con 5 voltios. ¿Cómo determina los niveles altos y bajos? Bueno, hay un rango, una ventana, digamos, de valores, en la cual el microprocesador, o la puerta lógica en realidad primero, va a interpretar que es un 0 o que es un 1. Es decir, va a interpretar que es un nivel bajo o que es un nivel alto. Y no es un número, no es que tenga que valer 0 voltios para que sea 0, sino que tiene un rango, por ejemplo, entre 0 y 0,8 voltios, ¿sí? Casi un voltio. Si yo tengo un voltaje que va entre, por ejemplo, 0,3 voltios, el microprocesador lo va a interpretar como un 0, como un nivel low, bajo. Pero si en cambio le mando un voltaje que va de los 2 voltios, en realidad acá dice 2 en el gráfico, pero para el Arduino es 2,4, 2,5 voltios, para arriba, por ejemplo, 2,6 voltios o 3 voltios, el microprocesador lo va a interpretar como un 1. No hace falta que sea 5 voltios, ¿sí? No hace falta que sea 5 voltios. En realidad, la fuente regulada que tiene Arduino trabaja con 5 voltios y tiene un rango en un estándar como el USB que puede oscilar entre los más o menos 0,25 voltios para arriba o para abajo. O sea, puedo tener entre los 4,75 entre los 5,25 voltios. O sea, podríamos decir con bastante seguridad que siempre voy a tener 5 voltios. Ahora, hay un rango, una ventana entre medio, entre el 0,2 entre el 0,8 y el 2,4 voltios, ¿sí? Donde si yo tengo un valor, por ejemplo, de 1 voltio, de 1 voltio y medio, o incluso de 2 voltios, no estoy ni en un nivel bajo ni en un nivel alto, ¿sí? Estoy acá con una zona ciega, una zona indeterminada. ¿Se entiende eso? Eso quiere decir que yo tengo que tener mucho cuidado porque si no le estoy dando un valor bien definido de nivel bajo al microprocesador o un valor bien definido de nivel alto al microprocesador, el microprocesador, la puerta lógica, no sabe si es un 0 o un 1. No lo va a interpretar. Y va a interpretar, no va a interpretar un 1,5, ¿sí? Ni un 0,3, porque eso no existe. Estamos hablando de valores binarios, 0 o 1. Entonces lo que va a hacer es aleatoriamente, al azar, va a interpretar que es un 0 o que es un 1. Y bueno, ahí perdemos el control. Entonces, yo vuelvo al grafiquito que está acá abajo a la derecha. Si yo conectara un pulsador, tanto sea conectado a tierra como conectado a 5 voltios, lo conectara directamente a la entrada del Arduino, mientras el pulsador no está apretado, como se ve acá en el dibujito, fíjense que la entrada del Arduino en realidad no está recibiendo ningún valor de tensión. O sea, no tiene ninguna tensión referenciada. ¿Sí? Se llama flotante eso. Y ese valor flotante, a la entrada lógica, lo va a interpretar aleatoriamente como un 0 o como un 1. Es decir, cuando yo aprieto acá este pulsador, va a ser un 0, porque se conecta con tierra. Pero cuando lo levante, cuando esté levantado, no va a interpretar que es un 1, no va a interpretar lo contrario, va a interpretar cualquier cosa. Para evitar eso, yo tengo que forzar a mi circuito para que cuando lo apriete, y acá voy al circuito que está acá arriba, fíjense, acá en vez de poner un pulsador, bueno, hay una llave, pero es lo mismo. Fíjense, si la llave está cerrada, me conecta la tierra con el pin de entrada, ¿sí? Input es la entrada, me conecta la tierra con el pin. Y al conectarme la tierra con el pin, me está diciendo que es un 0. Me va a dar un valor lógico low, 0.
O sea, voy a estar dentro de este rango acá del gráfico. En cambio, cuando el circuito está abierto, acá, o sea, el pulsador está levantado, la llave está abierta, fíjense que si yo, en este circuito que está acá, a través de una resistencia, está conectado a 5 voltios. Y de esta manera, cuando el pulsador no está apretado, el pin de entrada recibe, a través de esta resistencia, un valor de voltaje alto de 5 voltios. ¿Sí? Por lo tanto, recibe un 1. Es decir, si yo aprieto, recibe claramente un 0. Si no aprieto el pulsador, va a recibir un 1, un nivel alto de tensión. No va a ser 5 voltios, ¿sí? No va a ser 5 voltios, porque esta resistencia me va a producir una caída de potencial. Va a ser un valor de tensión más bajo. Vamos a suponer exageradamente 4 voltios, ¿sí? Pero 4 voltios está dentro de este rango, que la puerta lógica lo va a interpretar como un 1, como un nivel alto. Entonces me sirve, me funciona. De esta manera yo dejo determinados los dos estados del pulsador. Esta resistencia conectada de esta manera a un valor de tensión 5 voltios, se le llama resistencia pull-up. Pull-up en inglés quiere decir tirar para arriba. ¿Sí? Pull-up, como cantaba, ¿quién era? Miguel Mateos. El pull-up tira para arriba. ¿Por qué tira para arriba? Porque si yo no aprieto el botón, si el botón no está apretado, el valor lógico me lo tira para arriba. Es decir, hay un 1 constante. Es decir, el microprocesador recibe un 1 hasta que yo aprieto el botón. Cuando aprieto el botón recibe un 0. Y ustedes me dirán, y alguien dirá, bueno, pero ¿y qué pasa cuando yo aprieto el pulsador? ¿Qué pasa acá con la corriente? Bueno, va a circular corriente a través de la resistencia y a través del pulsador hacia la masa, hacia tierra. O sea, va a haber un consumo de corriente. Bueno, normalmente los pulsadores son eso, pulsadores. Es decir, yo lo aprieto y lo suelto. Están pensados para que momentáneamente, por un intervalo de tiempo corto, yo lo mantenga apretado. De todos modos, obviamente, no tiene que circular por acá mucha corriente, cosa de que se me queme la entrada, ¿sí? Y si lo dejo apretado mucho tiempo y yo estoy todo conectado a una batería, me va a consumir la batería. De todos modos, la corriente que va a circular por acá va a ser muy chiquitita si yo le pongo acá una resistencia muy grandota, ¿sí? Esta resistencia, normalmente, como regla general, para los pulsadores, los pull-up, vamos a usar una resistencia de más o menos 4,7K a 10K, ¿sí? O sea, 4.700, digo 4.700 porque es el valor comercial, ¿sí? 4.700 ohms a 10.000 ohms, aproximadamente, va a andar bárbaro. Me va a garantizar que cuando yo apriete el pulsador, la corriente que circula por acá sea chiquita, y a la vez me va a garantizar ese valor que cuando yo le mande la señal al microprocesador, la corriente que circula por acá sea la suficiente como para excitar la puerta lógica. Las puertas lógicas del microprocesador, del microcontrolador, en realidad van a consumir muy poca corriente, del orden de los microamperes, ¿sí? Muy poca corriente. Por lo tanto, va a producir una muy poca caída de tensión en esta resistencia, y por lo tanto, la tensión que va a llegar al microprocesador, cuando esté así conectado de esta manera directamente, es muy parecida a 5 voltios, va a ser casi 5 voltios, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta es que el circuito del microcontrolador básicamente se va a comportar. A ver, creo que lo tengo en la próxima lámina, así que lo cuento después. Bueno, esta configuración se llama pull-up o resistencia pull-up porque tira para arriba. La otra variante, la otra versión, sería el pull-down. El pull-down se conecta cuando yo quiero que el pulsador, al apretarlo, al cerrar el circuito, me dé un valor alto. Fíjense, acá este pin es el pin de entrada al Arduino. Y este sería mi pulsador o mi llave. ¿Sí?
Fíjense que cuando está abierta, el pin del Arduino recibe digamos, 0 voltios, recibe la conexión a masa directamente a través de esta resistencia. O sea que está conectado a masa. Por lo tanto, mientras la llave está abierta, este pin recibe un 0. Cuando yo cierro la llave, viene el voltaje, la corriente viene por acá, mejor dicho, por acá, y va directo al microprocesador y recibe una tensión de 5 voltios directamente. Entonces, cuando cierro hay un 1 y cuando abro hay un 0. Queda determinado, no queda al aire. Este se llama pull down porque cuando no está apretado el pulsador me tira para abajo, me tira a un 0, a un nivel lógico bajo, pull down. ¿Sí? Es decir, corolario de esto, cuando yo conecto un pulsador al Arduino, sí o sí le van a tener que poner una resistencia conectada de esta manera o de esta manera. Depende si quieren que ¿qué? Si quieren que cuando yo apriete el pulsador me mande un 1 o me mande un 0. Puede pasar que mande un 1 o mande un 0. Eso lo deciden ustedes según la conexión. Esta con pull down o esta otra con pull up. Bien, acá está lo mismo que acabo de explicar, pero más detallado en el gráfico, es exactamente lo mismo. Acá en este recuadro naranja están las recomendaciones. Acá lo que dicen, esto por ahí ahora no es relevante, pero por ahí para los que entienden un poco más, qué sé yo, algo a tener en cuenta, que es que la entrada de la puerta lógica se comporta en parte como un circuito capacitivo, ¿sí? Es como si tuviera prácticamente puesto un capacitor en la entrada de la puerta lógica. Al conectarle esa resistencia pull-up, ¿sí?, en serie con la puerta lógica, al conectar la resistencia, la entrada de la puerta lógica, y si yo acá, esto se comporta como un capacitor, digamos, yo tendría en serie un circuito RC, ¿sí?, un filtro RC, es decir, resistencia y capacitor. Por lo tanto, cada vez que yo apriete el pulsador, o que suelte el pulsador, y circule corriente por acá, el circuito RC se va a cargar, es decir, el capacitor se va a cargar. Y esa carga va a tardar un cierto tiempo, estamos hablando de microsegundos, ¿sí? Pero va a tardar un cierto tiempo, que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si esos microsegundos son importantes para mí, entonces me estoy retrasando en la señal. En el caso de un pulsador, eso hasta que yo me atrase en la señal es beneficioso, ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos un problema que tienen los pulsadores, que es el rebote, ¿sí? Entonces, retrasar esa respuesta va a ser útil para que no rebote. Pero si yo tengo un sensor digital que me demanda que yo le ponga una resistencia pull-up en el circuito, a la entrada con el sensor, si la resistencia es muy grande, la respuesta de la señal va a ser lenta. Entonces hay que tenerlo en cuenta, es una cuestión a evaluar, nada más que eso. Es decir, acá puse como ejemplo que para pulsadores, digamos, usuales, con resistencia de 4,7K a 10K, son valores aceptables. En cambio, para ciertos sensores tendría que considerar bajar esa resistencia a valores más pequeños. Bien. Y por último, en lo que son elementos físicos, tenemos la famosa protoboard, que algunos conocerán y otros no conocerán. Bueno, puse una foto para que se vea bien de qué consiste la protoboard. La protoboard es, bueno, proto viene de prototipo, board viene de tablero o tabla. También en inglés van a ver, cuando vean algún video o cosas así, o algún, no sé, foro, lo que fuere, una página que esté en inglés, van a ver que le dicen breadboard. La breadboard es la tabla para cortar el pan, ¿sí? Es como la tabla de picar, vendría a ser. Básicamente, la protoboard, como le llamamos nosotros, consiste en una placa de material aislante, plástico, con un montón de agujeritos, que son conexiones hembra, con contactos internos, y interconectados algunos entre sí, y sirven para poder conectar los componentes, porque si yo tengo que hacer un circuito como el que está dibujado, como el que está presentado ahí, ¿no?
y tuviera que hacerlo de verdad, digamos, en una plaqueta, en un PCB, en una plaqueta de, digamos, de base de resina con las pistas, etcétera, tendría que, bueno, soldar, etcétera. O podría hacerlo sin una plaqueta y agarrar los cablecitos y soldarlos, ¿sí? Sería un lío, y si me equivoco lo tendría que desoldar. Por eso no me sirve para hacer un prototipado, para hacer un prototipo de algo que yo estoy experimentando. En cambio, la protoboard sirve precisamente para prototipado. Yo puedo armar 1000 circuitos acá, probar una y otra vez, 1000 veces, y una vez que yo tengo mi circuito que funciona, lo paso a una plaqueta y lo sueldo definitivamente. Pero mientras lo probamos acá. Así que nosotros vamos a trabajar muchísimo con la protoboard. Acá puse una imagen de una fuente que vienen para las protoboard. Uno puede comprar, por ejemplo, esta plaquetita, que es una fuente regulada. Acá viene, esta es la entrada de alimentación. Este es simplemente un pulsador. Y se conecta con unos pines que tiene, acá se ven los pines, ¿sí? Se conecta, se enchufa directamente a la protoboard en las líneas y alimenta las líneas, que ahora las voy a explicar, directamente con 5 voltios. También tiene una configuración para que en vez de ser 5 sean 3,3 voltios. Muy útil. Y bueno, rápidamente la protoboard es muy fácil de entender. La protoboard tiene en los extremos, arriba y abajo, acá como la estoy viendo, tiene 2 líneas, una roja y una azul, marcada, positivo, negativo, que internamente todos los pines todos los pines hembra que están al lado de la línea roja, están todos conectados entre sí, como si estuvieran todos unidos internamente, ¿sí? Entre sí. Y los que están en la línea azul, lo mismo, entre sí, pero no están conectados, obviamente, entre ellos. Esto quiere decir que si yo acá enchufo, le meto el positivo de la fuente y acá el negativo de la fuente, a todos estos pines le doy positivo y a todos estos pines le doy negativo. Lo mismo ocurre del otro lado, ¿sí? Exactamente igual. Es simétrico. Bueno, es más, lo voy a explicar así. Esto es totalmente simétrico. Y después yo tengo todos estos puntitos, ¿sí? Todos estos puntitos que están ordenados en filas y columnas. Fíjense que esta es la columna 1, vertical, columna 1, y acá abajo yo tengo horizontalmente tengo la fila, por ejemplo, abajo de todo la fila A. Todo esto es la fila A. Así tengo la fila B, C y D, bueno, etc. Tengo una matriz ordenada por filas y columnas. ¿Y cómo están interconectadas entre sí? Esto es muy importante. Ven que esto está dividido simétricamente al medio por un canal. Acá no se ve en el dibujo pero en la de verdad, ven ahí que hay un canal en el medio, un espacio más ancho, un canal, de hecho es un hueco, ¿sí? Bien, todos los puntitos, que son 5, de cada columna están unidos entre sí. Es decir, todos los puntitos que van del J al F están unidos entre sí, el 1J, 1I, 1H, 1G, 1F están unidos. 8I, 8J, 8H, 8G, 8F están unidos entre sí. Pero horizontalmente no están unidos entre sí. Acá se marca en amarillo cómo están unidos internamente, ¿sí? Lo mismo pasa del otro lado, abajo. Ahora, entre estas dos mitades no hay unión, no están conectadas, interconectadas, ¿sí? Son dos mitades simétricas aisladas, ¿sí? Entonces esto a mí me sirve para hacer diferentes conexiones. Bien. Bueno, en la primera clase vimos el programita Hola Mundo, que ahora lo vamos a ver. Estoy pensando cómo hacer esto de la manera más ágil para no demandar mucho tiempo. Pregunto así en general, ¿tienen ustedes problema en estar 15 minutos más? No, no. No, no hay problema. Bueno. No, no hay problema. No hay problema. Listo. Bueno, vamos a seguir entonces 15. Bien, bien. Vamos a seguir 15 minutos más. Si alguno se tiene que ir, no hay ningún problema. Esto va a quedar grabado. Voy a subir material después al Classroom, todo eso, y no va a haber ningún problema. Después pueden consultar, etcétera, ¿no?
pero no le estoy dando con el tiempo a las clases, pero bueno, es que esta modalidad virtual también es nueva para mí. Bien, me quiero meter en estos 15 minutos, ver algo de lo que es la parte de programación, de código. No es mucho, pero fíjense, lo estructuro para que se pueda entender mejor. Nosotros vimos algunas funciones del programa, recuerda que vimos el loop, vimos el setup, vimos el pin mode, que configuraba un pin si era entrada o si era salida, si era input o si era output. Vimos el digital write, que quiere decir escribir un valor digital en el pin que yo había definido como salida. Los pines que yo defino como salida, los puedo poner un valor 1 o puedo poner un valor 0. Puedo poner un high o un low, ¿sí? ¿Qué más? Vimos la función delay, que lo que hacía era esperar un cierto tiempo, en milisegundos. Yo ponía delay y un valor adentro, que era la cantidad de milisegundos que el programa quedaba en pausa, ¿sí? Y bueno, y como dije antes, el loop y el setup. Todas estas instrucciones de programación, pin mode, digital write, loop, setup, delay, son en realidad funciones que ya tiene incorporada el lenguaje de programación de Arduino. Son funciones que ya están definidas en el programa, ¿sí? Se llaman funciones. Bueno, hay otras funciones que hoy vamos a usar, parecen un montón, pero en realidad en un programa son poquitas, y están todas asociadas, como por ejemplo es la digital read, que no lo habíamos visto, que es cuando yo leo el valor de un pin. Es decir, el digital read lo voy a usar para los pines que son entradas. El write para los pines que son salida, porque mando un valor con el write, escribo. En cambio en el read, leo. Read quiere decir leer. Leo, me fijo qué valor tiene el pin digital. Ese valor puede ser 0 o 1, ¿sí? Porque son digitales. La otra función que está acá abajo, no la vamos a usar ahora, pero como es tan parecida a la delay, la comento. Hay otra función que se escribe así, tal cual, delay, microseconds, con M mayúscula, etcétera, donde el valor que yo ponga adentro del paréntesis me va a hacer la cantidad de microsegundos que tiene que esperar el programa, ¿sí? Con el delay, si yo pongo delay 100, el programa espera 100 milisegundos. Pero si yo pongo delay microseconds 100, el programa va a esperar 100 microsegundos, ¿sí? Es una unidad de tiempo mucho más chiquitita, ¿sí? Microsegundos. En realidad creo que se puede usar hasta 2, el delay microsecond 2. Creo que ese es el valor mínimo que puede interpretar el microprocesador, ¿eh? O sea, 2 microsegundos. Después tenemos estructuras. ¿Qué son las estructuras? Las estructuras son, como les dije, las que estaban, recuerdan, las que estaban abarcadas por llaves, como el loop y el setup. El loop y el setup, que acá no está puesto y nunca lo menciono, pero adelante lleva una palabra que es void. Tómenlo como que va ahora sí, más adelante ya van a ver por qué, pero se pone void loop y void setup. Void quiere decir vacío, básicamente ese es el concepto, pero no tiene ningún significado ahora para ustedes. Entonces, tómenlo como que algo que hay que escribirlo, void loop y void setup. Pero hay otras estructuras que se llaman estructuras de control, ¿sí? Como es la estructura para tomar, por ejemplo, para tomar decisiones, que es la estructura if. Y las asociadas al if, que es la estructura else o else if. Ahora vamos a ver, muy simple. Otra cosa que están, esto lo comento porque por más que no lo vea ahora en detalle, como esto les va a quedar, yo después esta PowerPoint lo voy a subir al Classroom y ustedes lo van a tener, ¿sí? Esto que dicen comunicación son funciones de comunicación, el serial, que ahora eso sí lo vamos a ver ahora porque es muy sencillo, serial y que tiene, bueno,
estas variantes, vamos a decirlo así ahora, el serial begin, serial print y serial print ln, ¿sí? Son 3 variantes del serial. Esto sirve para poder yo mostrar valores en la pantalla de la computadora. Ustedes conectan el Arduino, mientras tienen el Arduino conectado por USB a la computadora y tienen abierto el programa, el IDE de Arduino, el programa de Arduino lo tienen abierto, yo puedo mostrar información por pantalla. Me puedo comunicar con la computadora a través del teclado o mostrar datos a través de la pantalla. Eso se hace a través de la función serial, en el puerto serial. Bien, y después acá es más que nada un machete de cómo se escriben, por ejemplo, como yo voy a usar el if, que yo voy a poner acá condiciones lógicas, por ejemplo, voy a poner, si el valor de A es más grande que 8, ¿sí? Entonces que haga tal cosa. Entonces, ¿cómo pongo si es menor? ¿Cómo digo si A es menor que B? Bueno, muy fácil, con el signo menor, ¿sí? Y si A es mayor que B, muy fácil, con el signo mayor. O sea, esas operadores de comparación son los que están acá. Bueno, el menor y el mayor son los más lógicos. Lo que puede no ser muy intuitivo, y este significa mayor o menor, perdón, mayor o igual, y este acá es menor o igual. Eso también son bastante intuitivos, ¿sí? Lo que no son tan intuitivos son estos dos. Este que es un doble signo igual, y este que está acá arriba. Cuando yo quiero decir, preguntarme, yo quiero comparar dos valores, por ejemplo, el valor A y el valor B, y yo quiero compararlos y decir, si A es igual que B, entonces que haga tal cosa. Bueno, esa condición, si A es igual a B, si es igual a B, se escribe así, de esta manera, con un doble signo igual, es decir, yo pongo A igual B. Eso significa que está preguntando si A es igual a B. No me está diciendo que A es igual a B. Ya vamos a aclarar eso en la próxima clase. Y este que está acá arriba quiere decir no es igual, distinto, no es igual. El no igual, en vez de poner el igual tachado, como no puedo, no tengo ese símbolo igual tachado, pongo este símbolo de exclamación y el igual, quiere decir distinto. Y acá arriba están los operadores lógicos. ¿Qué pasa cuando yo quiero decir que tal valor y tal otro valor? Sí, los valores lógicos, las funciones lógicas, que después ya repasaremos, pero bueno. El not, el and y el or. Se usan estos símbolos. Este signo solito quiere decir not, o sea, es la negación. Este símbolo del and, doble, quiere decir and. Y esta doble barra vertical, que siempre es muy difícil encontrarla en la computadora, yo después le voy a enseñar dónde está en el teclado, quiere decir, es el operador lógico OR. Bien. Vamos a ver, esto lo explico así, lo vuelvo a explicar ahora con el programita. La instrucción if, ¿sí? La estructura if. ¿Para qué se usa if? If se usa para poder evaluar dos valores, ¿sí? O una situación más que dos valores. Podría ser normalmente dos valores, por ejemplo, si esto es mayor que aquello, si esto es menor que lo otro. O sea, se usa con estos signos de comparación. Básicamente la lógica es pensar en esto. ¿Qué cosa puede ser menor, igual, mayor, distinto, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, esa comparación yo la voy a poner dentro de estas paréntesis. If es la función. ¿Cómo es la sintaxis de la función? Va if, escrito en minúscula, no en mayúscula como lo puse ahí arriba, eso es un error. If, escrito en minúscula, y entre paréntesis va esa condición, que yo lo voy a armar. Por ejemplo, A mayor que B. Y entre las llaves, entre la llave, van las instrucciones que yo quiero que haga el programa. Por ejemplo, si A es mayor que B, entonces, acá entre las llaves pongo que se prenda el LED que está en el pin número 7. ¿Sí? Que escriba tal valor en la pantalla. Una función. Else quiere decir, a ver si acá la compliqué con esto, pero hagan la abstracción y borren de la imagen esto que dice else if, ¿sí?
Vamos a saltearlo y vamos a ir directamente al else que está acá abajo. Si yo tengo mi estructura que dice if, una condición, una instrucción, llave, y después dice else, y entre llaves tengo una instrucción, esto se interpreta de la siguiente manera. If se cumple la condición que está acá adentro, entonces se ejecuta la instrucción que está en A, la instrucción A. Pero si la condición 1 no se cumple, la instrucción A no se cumple. Y el programa sigue de largo, no pasa nada. Es decir, todo lo que está acá adentro se va a ejecutar solamente si se cumple la condición A. Pero supongamos que ahora la condición A no se cumple. Y yo quiero que si no se cumple, entonces haga algo. Por ejemplo, si la condición 1 se cumple, que se prenda el LED rojo. Pero si no se cumple, que no se prenda el rojo, que se prenda el azul. Entonces, eso lo pondría acá en el else. Diría, if, si pasa la condición 1, se prende el LED rojo. Else quiere decir, pero si no, entonces que se prenda el LED azul. Esa es la estructura. Y el else if quiere decir, si pasa la condición 1, entonces se ejecuta la instrucción A. Pero si la condición 1 no se cumple, sin embargo se cumple la condición 2, es decir, no se cumple la 1 y sí se cumple la condición 2, entonces se ejecuta la instrucción B. Pero si no se cumple ninguna de las anteriores, ni la 1 ni la 2, entonces se ejecuta la instrucción C. Esto que parece complicado, cuando lo van haciendo, van probando y van a ir viendo cómo funciona esta lógica. ¿Sí? Solamente aclarar que no tiene por qué ir los tres juntos, puede ir solamente if y solo, puede ir solamente if y else if, o puede ir solamente if y else. O pueden ir los tres. ¿Sí? Bien. Y la otra, la última cosa nueva que vemos de funciones y comandos, porque, a ver, la idea es que ustedes, con lo que vemos ahora, un ejercicio que yo les muestro rápido, que lo vamos a ver, ustedes practiquen y prueben, y les aseguro que en estos 15 días tienen un montón de material para trabajar. Es la función serial, que es la que yo les dije que me comunica con la computadora. Bueno, serial, vamos a usar tres funciones, ¿sí? Serial.begin, serial.print y serial.println. Serial.begin es una función que lo que le dice al programa, a lo que le va a decir al Arduino, es que inicie la comunicación a través del puerto serial. Le dice, estoy iniciando comunicación a través del puerto USB con la computadora. Solamente hace eso. Acá entre paréntesis, el bitrate es la velocidad con la que tiene que transmitir los datos, la información. ¿Sí? Los baudios. Baudio es una unidad de bits por segundo. ¿Sí? Un baudio quiere decir un bit por segundo. 9600 sería 9000 bits por segundo. Este valor prácticamente puede ser cualquiera, pero es muy usual usar 9600. Y esta función, el print, serial print, va a ir dentro del código del programa en el momento que yo quiera mostrar un valor en la pantalla. O sea, serial print me va a mostrar un valor en el monitor serie, en la pantalla de la computadora. Ahora vamos a ver qué es el monitor serie. En la pantalla de la computadora. Me va a mostrar un valor, print, imprime, ¿sí? Imprime un valor. Acá entre paréntesis, ¿qué va? Un valor. Por ejemplo, yo puedo poner el número 3, entonces en la pantalla me pone el 3. Pero si yo pongo la variable A, y resulta que A vale 4,9, entonces me va a poner el valor de la variable A. También puedo poner entre comillas una palabra, un texto, y me va a imprimir el texto. ¿Sí? Serial print ln es igual que esta función. La diferencia que hay entre estas dos es que si yo escribo serial print, me pone un valor. Y cuando el programa vuelve a poner un serial print, me lo pone al lado el valor. Me escribiría todos los valores uno al lado del otro.
En cambio, cuando yo pongo print ln, escribe un valor y salta de línea, baja al renglón de abajo. Esto va a quedar claro cuando lo usemos. Bien, acá terminé la presentación esta, y ahora vamos a ver lo siguiente. Bien, fíjense acá. Estoy en Tinkercad. Supongo que todos entraron a Tinkercad. Los que no entraron a Tinkercad y no saben porque tuvieron algún problema o lo que fuere, me van escribiendo, me van diciendo, los voy guiando para que entren a Tinkercad. La mayoría de los que entraron hicieron el ejercicio que yo les propuse, con algunas variantes. Hay algunos que hicieron unas variantes muy interesantes. Como por ejemplo, yo le robé a Juan Pablo Finocchietti. Juan Pablo, gracias y perdón por robarte, porque me pareció interesante, sencillo lo que hizo y me venía bárbaro para esta clase. Así que le robé a Juan Pablo de los ejercicios que él hizo, se lo robé, le hice alguna pequeña modificación, pero es básicamente lo que él hizo, para poder explicar lo que acabamos de ver de la teoría, ¿sí? Una cosa para aclarar y para que yo les pueda a ustedes ir viendo, corrigiendo estos ejercicios. Yo no sé si habrán visto que le mandé unos mensajes, le hice unas devoluciones, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahí yo les pongo un me gusta a los ejercicios que hacen, para yo incluso darme cuenta que ya los vi, y en algunos le hice un comentario. Pero es muy importante que ustedes acá arriba, chicos, cuando entran acá, ahí arriba donde dice pulsadores, ¿ven? Ustedes tocan ahí y le cambian el nombre. Y es muy importante que ustedes me pongan, por ejemplo, TP01 o TP02, ¿sí? Por ejemplo ¿está? Que le pongan el nombre al ejercicio, porque después a mí me aparecen, de cualquier manera, TP01, TP2, TP02, T.P. como sea, pero que me diga TP y el número de clase, vamos a decirlo así, para que yo pueda identificar los ejercicios, porque algunos le dejan el nombre que viene original y acá le pone cualquier nombre. Yo me di cuenta que hay nombres aleatorios que van acá, ¿sí? Nombres estrambóticos. Entonces yo después los miro, los veo, y yo no sé si estuvieron practicando. Ustedes siéntanse en la libertad de practicar cualquier ejercicio, pero los que quieren que yo los mire, los que quieren que yo vea, pónganle TP y un número, ¿sí? El nombre de ustedes no hace falta, porque yo los identifico individual a todos los ejercicios, a mí me llega. Pero yo veo todos los ejercicios que ustedes hacen en la cuenta esa de alumno. Entonces, para no ver todos, porque algunos practican, están mal, qué sé yo, se equivocan, experimentan, lo que ustedes quieren que yo mire, le ponen este código, TP y un número, ¿sí? Les digo esto porque si no tengo decenas de ejercicios y no quiero verlos todos al cohete, porque algunos la verdad que no tienen ningún valor para ustedes tampoco, están probando, lo dejaron por la mitad, ¿sí? Esa es la aclaración. Bien. Fíjense este circuito que está acá, ¿cómo se construyó este circuito? Bueno, esta es la protoboard, fíjense que la protoboard, la buscan acá en los componentes, ahí está la protoboard, simplemente la tienen que arrastrar, ¿sí? La arrastran, la sueltan y ya la tienen en el área de trabajo. ¿Está? Si quieren eliminar un componente, lo seleccionan y ponen suprimir el teclado, delete, se borra. Van arrastrando los componentes, por ejemplo, voy a agarrar acá un LED, acá está un LED, lo arrastro y lo coloco, fíjense cómo se ubican los puntitos de la protoboard, se ubica solo en las líneas de la protoboard, ¿sí? Lo coloco al LED y ya está conectado, fíjense, vamos a ver acá el número. No sé si se llega a ver, acá hago un zoom, que bueno. Lo bueno de esto es que se puede hacer un zoom. Fíjense, el LED está conectado en la columna 14 y 15, quiere decir que el cátodo, fíjense que los LED estos tienen la patita doblada es el ánodo, o sea, el positivo, ¿sí?
el ánodo está conectado a la columna 15. Fíjese que si yo toco una columna, o cualquier puntito de la protoboard, se me remarca todos los que están conectados entre sí. Así que no puedo cometer errores, ¿sí? Todos los 15 están unidos, y todos los 14 están unidos entre sí, ¿ven? O sea que da lo mismo que al LED lo ponga ahí, que lo ponga ahí, que lo ponga ahí, que lo ponga ahí, exactamente lo mismo, ¿sí? Si lo quiero eliminar al LED, otra vez suprimir del teclado y lo elimino. Y lo mismo con el pulsador. Acá hay un pulsador. Este pulsador, en vez de tener 2 patitas, tiene 4 patitas, ¿sí? Los pulsadores, conviene ponerlos acá en el medio, ¿sí? A través del canal. Porque encajan justo, fíjense el tamaño es justo, y no me ocupa tanto espacio acá de los pines, sino me ocupa todos los pines ahí. En cambio, si yo lo pongo acá, es como que utilizo la doble hilera, la de arriba y la de abajo, ¿sí? Y estos pulsadores, ¿cómo están conectados estos pulsadores internamente? Para que quede claro, ¿no? Fíjense que estos pulsadores, también llamados zapito, ¿no? Creo que tienen otros nombres. Yo no me acuerdo ahora, pero mi amigo Mauricio, que si está conectado, él le dice de otra manera, me parece. Yo le digo los zapitos. Switch toe. ¿Cómo? Switch toe. Hola, Ale, eso. hola, gente. Touch directamente. Oh, switch touch. Ah, el touch. El switch touch. Ah, perfecto, el touch. Exactamente, el touch de toque, ¿no? Touch. Muy bien, gracias. Estos switch son pulsadores, es decir, tienen un resorte, aprieto y suelto y cambia de estado, ¿no? Esta terminal, fíjense los nombres de la terminal 2B, terminal 2A, ¿sí? O sea, esta terminal de la derecha se llama 2 y la de la izquierda se llama 1, pero le llaman 1B y 1A. ¿Por qué? Porque el terminal 1 internamente está unido entre sí, ¿sí? Acá hay continuidad. O sea, conectar algo acá y conectarlo acá es exactamente lo mismo. Estos dos están en continuidad. En cambio, los dos, el 2A y el 2B, están en continuidad entre sí. Es decir, que lo que no están en continuidad son los son los 1 con los 2. Es decir, este lado izquierdo con el derecho no está en continuidad, salvo que apriete el pulsador. Si yo aprieto el pulsador, pongo los 4 contactos en continuidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, es un pulsador clásico, nada más que es doble. Es doble. Es como mirarlo así, la mitad de arriba y la mitad de abajo, solo que la mitad de arriba está unida homólogamente con la mitad de abajo. Bueno, lo elimino. Y después la resistencia lo mismo. Arrastro la resistencia para que me quede ordenada así, igual que con todos los componentes. Acá arriba, a la izquierda, en la barra, hay una operación de girar. Puedo girar la resistencia, gira cada 45 grados, ¿sí? Cada 30 grados. La pueden ir girando para que les quede acomodada a su circuito. Después esa resistencia la arrastran acá y la ubican. Siempre encaja entre los puntitos, ¿sí? Así de simple. Bueno, básicamente así está armado este circuito. Y los cables, los conductores, simplemente si yo quiero conectar este punto con el pin número 10, simplemente me hago clic y estiro el cable, ¿sí? Por ejemplo, hago clic otra vez y voy marcando puntos para doblar, ¿sí? Y yo puedo cambiar el color acá, pues en vez de color verde voy a poner qué sé yo, otro color blanco. Ahí está, bueno, qué idea inteligente la mía, blanco no, marrón. Ahí está. Y si yo quiero modificarlo a esto, lo puedo tocar al cable, perdón, vamos a movernos acá el espacio. Toco el cable y sobre los nodos lo puedo modificar a mi gusto. Y si yo quiero ponerle más nodos, toco sobre el cable y hago doble clic en un punto y le agrego otro nodo para poder darle más formas. ¿Sí? Disculpa. Y así voy armando lo más prolijo. ¿Hola? ¿Sí? Y si lo querés desconectar porque cometiste un error.
Muy bien. Si los quiero desconectar, tanto sean los cables como los componentes, bueno, los componentes simplemente lo arrastran, ¿sí? Lo arrastran, pero claro, se lleva el cable, ¿no? Fíjense, se está llevando el cable, ¿sí? Los cables, tanto de este, por ejemplo, como hago, toco el cable, clic, y se marca el nodo. Agarro el nodo que quiero mover, el de la punta. Los nodos de la punta son nodos especiales porque son los que están conectados. Entonces, agarro el nodo de la punta, así, y lo muevo. Lo saco, ¿ves? Y lo vuelvo a conectar. Lo mismo hago con este de acá, con el que hice yo, el marrón. Toco el marrón y lo saco. ¿Sí? Se vuelve porque va a ningún lugar. Como va a ningún lugar no le gusta y va al lugar que estaba antes, ¿sí? Pero si no, yo puedo moverlo a otro lugar. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Bien, lo mismo acá, le cambio de pin. ¿Sí? Se mueve. Bueno, este marrón lo voy a eliminar. Selecciono, suprimir, y lo eliminé. Y bueno, creo que después no tiene más nada conectado a este circuito, es muy simple. Lo tienen que hacer, háganlo exactamente igual. El exactamente igual es para que ustedes tengan una referencia, porque tienen la manera de probarlo, pero háganlo a gusto de ustedes. Fíjense, solamente les voy a hacer un comentario acá. Yo podría conectar estos dos juntos ahí, ¿ven? Se conectan juntos, pero a mí me gusta más prolijo separarlo para que se vean los componentes. Total, toda esta línea está conectada entre sí. Lo mismo acá, yo podría conectar este conductor ahí. Perdón, ahí. Pero me gusta más que se separen todos los componentes, todos los conductores, porque se ve mejor la conexión. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un repaso rápido de este circuito. Saco del pin 5 voltios un cable de alimentación de 5 voltios, lo conecto a la línea de alimentación positiva de la protoboard. Fíjense cómo se iluminan se remarcan todos los pines. Saco un cable de GND, que es tierra, lo conecto a la línea negativa de la protoboard. Acá la protoboard no es roja y azul, sino que es roja y negra, las líneas. Y ya tengo alimentada la protoboard, es decir, en vez de sacar cablecitos de acá que alimentan los LED, etcétera, me olvido de Arduino ahora, me olvido de esta parte de la alimentación y pienso que toda esta línea es alimentación. Negativo y acá abajo el positivo. Bien, 5 voltios y GND. Y después que tengo conectado un LED, fíjense, tengo conectado un LED con la resistencia, está puesta, puede estar la resistencia, recuerden que es indistinto, el orden de la resistencia puede estar pata para arriba, pata para abajo, y puede estar conectada en el ánodo o en el cátodo. Esta resistencia la conecté en el cátodo, está conectada en el cátodo, pero es lo mismo, es una resistencia de 200, 2, 0 y 1. Una resistencia de 200 ohms. Si no saben leer o no se ve bien, tocan la resistencia y les muestra el valor acá, 200 ohms. Se lo pueden cambiar, por supuesto, ustedes acá, le cambian el valor, el número, todo. Bien. Con una resistencia de 200 ohms está conectada al LED y el LED está conectado al Arduino. Ahora vamos a ver la línea verde. Lo mismo este LED azul acá, está conectado negativo, resistencia, cátodo y el ánodo conectado al Arduino. Y los pulsadores están conectados. Fíjense, positivo va al terminal 1, el de la izquierda, y el terminal de la derecha está conectado a tierra, ¿sí? A través de una resistencia. Pregunto, ¿este pulsador está en pull down o pull up? Pull down. Para que alguien conteste. Pull down. ¿Por qué? Porque tiene resistencia a tierra. Porque tiene la resistencia a tierra. Así de simple para darse cuenta si es pull down o pull up. ¿Sí? Si la resistencia está conectada a tierra, entonces pull down. Quiere decir que el pulsador me va a estar dando a la puerta lógica permanentemente un 0 hasta que yo lo apriete y me dé un 1 a través de los 5 voltios acá.
Si yo aprieto ahí, me une estos dos terminales y me pasa un 1 para el lado derecho. El 1 está en el lado izquierdo acá en este pulsador, y cuando yo lo aprieto me lo pasa para el lado derecho. Pero si no, en el lado derecho, siempre con un pull down, tengo un 0. ¿Sí? El otro pulsador es exactamente igual. Y la salida del pulsador va para arriba. Bueno, ahora voy a mostrar allá arriba. Ahí está. Fíjense, el LED rojo está conectado al pin 13, el LED azul está conectado con el cable amarillo al pin 7, y los pulsadores están conectados, el de la izquierda con el naranja al pin 3, y el otro con el celestito está conectado al pin 5. ¿Sí? Ese sería el circuito. Muy importante que usen cable de colores, que reserven el rojo y el negro, por ejemplo, o el rojo y el azul, como quieran ustedes, para el positivo y el negativo, y que todos los demás que entran a los pines, en lo posible, usen colores distintos, más fácil de ver. Bien, vamos a ver, vamos a ver qué hace, primero, antes de ver el código. Iniciar simulación. Inicia simulación, bueno. No sé si ven ahí, está el LED rojo parpadeando. Parpadea bastante rápido. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Evidentemente hay un pedazo de código, en el código que tiene cargado este Arduino. En alguna parte, evidentemente, está el mismo programa, la misma instrucción que hace que parpadee un LED. Es decir, Digital Write Pin 13, ¿sí? High. Espera, delay, Digital Write Pin 13, low. Espera, delay, y se repite. ¿Sí? Y eso hace que parpadee. Pero además tiene dos pulsadores. Bueno, vamos a ver qué hacen los pulsadores. ¿Qué sé yo? Aprieto este pulsador. El pulsador de la derecha. No sé si se llega a ver, voy a hacer un zoom para que se vea que hay una animación ahí. No sé si se llega a ver, pero se anima como que aprieto el pulsador, ¿sí? Aprieto el pulsador y la verdad que no pasa nada. Aprieto el otro pulsador. Ah, se prendió el LED azul. Aprieto nuevamente el otro pulsador. No pasa nada. Aprieto el pulsador de la derecha, se apaga. Ah, bueno. Entonces, con este lo prendo y con este lo apago. Es decir, acá con esto tan simple, ustedes ya pueden, la verdad que si lo hacen esto, y siéntanse muy satisfechos porque ustedes están teniendo acá un sistema de automatización elemental, pero programando un microprocesador de una manera muy fácil, que hace funciones inteligentes. Le está diciendo el microprocesador a un actuador que es un LED, le está diciendo que parpadee, y después está recibiendo señales, a veces, en algún momento, a veces no, recibe permanentemente señales de dos sensores digitales, que son los pulsadores, recibe permanentemente señal, que son ceros o 1, acá está recibiendo 0, 1, 1, 1, 0, no sé, pero permanentemente recibe la señal, a través de dos pines, el pin 13 y el pin 3 y el pin 5, y según esos valores que están acá, termina resultando que este otro LED, que es otro actuador, se prende de manera permanente o se apaga. Por ejemplo, se apaga. ¿Sí? O sea que es un programa, la verdad que con esto pueden jugar un montón, porque le pueden ir cambiando, agregando situaciones, pueden hacer que el pulsador haga que, por ejemplo, este parpadee, o que deje de parpadear y quede prendido. También podrían intentar ver cómo hacer para que con un solo pulsador prenda y con el mismo pulsador después apague. Les voy tirando ideas para que ustedes vayan jugando después. Voy a detener la simulación y ahora voy a ver el código. ¿Sí? Bien. Repito que este código, todo en realidad, el esquema, todo agarré, se lo robé a Juan Pablo, y yo lo modifiqué porque me pareció que está muy bien. Fíjense, vamos a repasar el código y con esto vamos a terminar.
Con esto vamos a terminar. Ustedes lo van a... yo se los voy a pasar a este código, se lo voy a pasar para que ustedes puedan modificarlo, practicar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que hacer es construir el circuito y después copiar ese código, que el código lo pueden copiar y pegar, ¿sí? Desde el texto que yo se los voy a mandar, copian, pegan acá, con el mouse directamente, con el portapapeles, y lo prueban. Fíjense, vamos a ver las partes del código. Fíjense, voy a identificar lo que yo ya conozco. El voice setup, ¿sí? El setup, llave, y acá termina la llave. Todo esto es el setup, ¿sí? Vamos a analizar el setup. Fíjense, el setup dice pin mode, ya sabíamos usar esa función, pin mode. ¿Qué pin? El pin 13, ¿sí? El pin 13, ¿qué dice? Que lo pongo en salida, output. El pin 13 es el LED rojo que está acá. Después también dice pin mode. ¿Cuál? LED azul. ¿Cómo LED azul? ¿Qué pin es el LED azul? Arduino no sabe qué pin es el LED azul. ¿Sí? Arduino sabe pin 0, 1, 2, 3, así hasta el 13. Entonces yo tuve que haber definido antes una variable, se dice, que se llama LED azul. ¿Dónde defino estas variables? Las defino arriba de void, arriba del setup. Antes del setup, yo defino las variables que voy a usar en mi programa. Entonces voy a ver arriba, ¿qué hay acá arriba? Definí variables. Muy bien. ¿Cómo se lee esto que está acá? Bien. Las variables, que también lo vamos a ver, esto en detalle la próxima clase nomás. Las variables pueden ser de distinto tipo, distintas clases de variables. Yo acá puse 3 a propósito, aunque todas podrían ser del mismo tipo. Esta variable que dice int, ¿sí? Int quiere decir que yo estoy definiendo una variable que va a ser un número entero. ¿Sí? Es una variable que va a ser un número entero. Es una variable de 16 bits, ¿sí? Es decir, que internamente, estoy tratando de buscar acá, déjenme un segundito, a ver si lo puse acá. Por estos números nunca me lo acuerdo. Es una variable que le asigna un espacio de 16 bits, y de esa manera yo puedo construir un número entero entre el 32.767, ¿sí? Y el menos 32.768. Y en el medio el 0, ¿sí? O sea que yo puedo hacer todos los números enteros del tipo de tipo entero. Van a ser números enteros, pero solamente que estén, así redondeando, entre el menos 32.000 y el más 32.000. O sea, positivo o negativo, pero hasta el 32.000. Si yo necesito números mucho más grandes, tengo que usar otro tipo de variable. Acá, como fíjense, yo definí una variable que se llama pin botón. Pin botón. Todo esto es un nombre. Las variables que yo defino pueden tener cualquier nombre. Letras. Tiene que empezar con una letra, no puede empezar con un número. Pero pueden ser letras y números. Pueden tener signos, guiones, por ejemplo, guión bajo, guión medio, mayúscula, minúscula. Una cosa importante que si ustedes ponen una variable con, por ejemplo, pin, ahí yo le puse una on ahí, una O mayúscula. Si ustedes le ponen una O minúscula, entonces el programa interpreta que es otra variable. Es decir, Arduino diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Discrimina entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Por eso es importante que respeten la sintaxis. Este nombre lo eligen ustedes, yo le puse este nombre, pero ustedes pueden poner cualquiera. Estos son definiciones de ustedes. Definí otra variable que se llama pin botón off, ¿sí? O sea, botón on, botón off, ¿sí? Que la definí como el número 5, que también es un entero. Definí otra variable de una manera distinta. Fíjense, le puse entero también, pero le puse adelante un... ¿Qué sería? Un modificador, que es const. Const quiere decir de constante. ¿Qué está diciendo esto? Que definí a la variable entera LED azul como una variable constante.
y le asigné el valor 7. Igual 7 quiere decir que vale 7. ¿Qué diferencia hay entre poner const o no ponerla? En la funcionalidad del programa, ninguna. Pero la voy introduciendo, ¿sí? Más adelante vamos a ver que hay diferencias. Constante quiere decir que esta variable no va a cambiar nunca mientras se está actualizando el programa, mientras se está ejecutando el programa, nunca va a sufrir una modificación. En realidad esto ahorra espacio en la memoria, etc. Para mi caso acá es lo mismo que no ponerlo, pero lo introduzco para que lo vayan viendo. Y A y B, fíjense que no le puse valores, no le puse A igual a nada, pero puse que son del tipo bool. Bool quiere decir booleanas, son variables booleanas, booleanas, quiere decir que pueden valer 0 o 1. Solamente pueden valer 0 o 1. Fíjense cómo las definí. Puse una coma entre cada variable. Yo puedo poner A, B, C, valor, resultado. O sea, puedo ir separando las variables con una coma, pero al final tengo que poner punto y coma. ¿Sí? Eso es importante. Si es que no la voy a definir, ¿cómo se dice? A asignar un valor. Acá no le puse ningún valor. Dice que van a valer 0 o 1, pero no sé cuánto. Bien, ahora vuelvo a setup. Entonces me encuentro con que el LED azul era un número. El LED azul era el número 7. El pin 7 lo pone como salida. El pin 5, el 3 lo pone como entrada. Y el 5 lo pone como entrada también. Estos son los botones y estos son los LEDs, en output e input. Después dice serial begin, dentro del setup, serial begin. Serial begin, ¿qué estaba diciendo? Bueno, el serial begin le está diciendo, inicia la conexión con la computadora para que yo pueda mostrar valores en la pantalla. Vamos a decirlo así, de una manera simplificada. ¿Sí? Lo pongo en el setup, ¿por qué? Porque esto lo hago una sola vez. Una vez que yo inicio la comunicación con la computadora, si no la corto con otra instrucción, no se corta sola. Entonces lo pongo en el setup porque con que se ejecute una sola vez es suficiente. Voy al loop del programa. Fíjense. ¿Qué dice? Digital write, pin 13, que era el de rojo, que se encienda. Después, ¿qué hago? Acá le doy valor a estas variables. Le doy valor a las variables A y B. Fíjense, ¿quién es A? Fíjense qué hace A. A dice, es igual a qué? Al resultado de haber leído digital read el valor del pin del botón on. El botón on era este botón, ¿sí? El botón que está conectado en el 3. Digital read, ¿qué hace? Lee el valor que yo le estoy mandando al pin 3. O sea, el digital read lee el pin, que está definido como una entrada. En particular, este es el 3. El B, ¿qué es? Este resultado de A, como lee el valor del botón, ese botón va a valer 1 o 0. O sea que me lee un 1 o un 0. Por lo tanto, A va a valer o 1 o 0. Si el botón está apretado va a valer 1, y si el botón no está apretado va a valer 0. El B es lo mismo, pero con el botón off. Lee el valor del botón off conectado al pin 5. Si lo aprieto me da un 1, y si no lo aprieto me da un 0. Ya sé qué significa entonces A y B. Y acá aparece la estructura de decisión, if. Fíjense. Se pregunta, si el valor de A, o sea, si el valor del pin del botón on, si el botón on vendría a estar preguntando, es igual a high, es un valor alto, es decir, está apretado, entonces, después de lo que está la llave, viene, se hace lo que está entre las llaves, ¿no? Entonces, digital write, LED azul high, es decir, pone en el LED azul un valor high, se prende el LED azul. Cierro la llave, o sea que termina la condición if. Es decir, si el botón
A está apretado, entonces se prende el LED azul. Pero si el botón A no está apretado, entonces ahí recién se fija lo siguiente, en el else if. Si el botón A no está apretado, entonces se fija esta condición que está acá. ¿Qué está diciendo? Bueno, A no está apretado, entonces me fijo en B. B, ¿está apretado? O sea, B, me está mandando un valor high. Si esta condición se cumple, entonces se ejecuta lo que está entre llaves. Digital write, es decir, pongo un valor al LED azul, ¿qué valor? Low. Le pongo el valor bajo, o sea, lo apago. En síntesis, todo esto que está acá, ¿qué está haciendo? Se fija si el botón de la izquierda está apretado. Si está apretado, prende el LED. Pero si no está apretado, ¿qué hace? Apaga el LED. ¿Sí? De esa manera yo me garantizo que si aprieto este botón, se enciende el LED. Si vuelvo a apretar este botón, no pasa nada, porque el LED ya está encendido. Pero si yo aprieto este botón y simultáneamente aprieto el botón de la derecha, tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque la condición para que se apague, que es esto que está acá, se cumple solamente si no se cumple la condición de arriba. Esto mastíquenlo, pruébenlo, cambiando acá, ver qué efecto produce, y después me van consultando. Y después simplemente, ¿qué dice? Bueno, espera 30 milisegundos, se apaga el LED rojo. ¿Sí? Esto podría haber estado acá arriba. O sea, todo este delay, todo este bloque acá, podría haber estado tranquilamente acá. ¿Sí? Es más, yo voy a hacer así, lo voy a mover. Porque de esa manera la diferencia es mínima, la diferencia de lo que hace, pero de esta manera me queda la lógica juntita. Es decir, todo este bloque que está acá arriba es el parpadeo del LED rojo, entonces parpadea el LED rojo, se fija qué pasa con los botones y decide qué hacer según lo que ocurre con los botones. ¿Sí? Y al final de todo, antes de la última llave, fíjense que siempre al final hay una llave, al final de todo, ¿qué dice? Serial print, es decir, mandame a la pantalla un valor, ¿qué valor? Y que escriba, porque lo que está entre comillas lo escribe literalmente, que me escriba el valor de lo que dice botón, que me escriba la palabra botón igual, o sea, escribe literalmente lo que está entre llaves, ¿sí? Escribe un texto, una cadena de texto. Y después la otra instrucción que dice, que imprima también el valor A. ¿Qué era el valor A? Fíjense que A no está entre comillas, no es la letra A. Es la variable A. ¿Y qué era la variable A? A era lo que vale el botón ON, es decir, A va a valer 0 o 1, depende de si este botón está apretado o no está apretado. Bien. Una vez más, hago la simulación. Hago la simulación y voy a mostrar algo que no mostré hasta ahora. Hago la simulación, el LED parpadea, ya sabemos que con este botón, clic, se prende, con este botón clic se apaga, pero fíjense, aquí abajo, en el Tinkercad acá, hay un botón que dice monitor serie. Si ustedes aprietan ahí, se les abre una pantallita, ¿sí? Un cuadro de diálogo. Esto es el monitor serie. En el Arduino, en la computadora, cuando ustedes tienen conectado el Arduino con el programa, es algo parecido. Ustedes habilitan el monitor serie, que está por ahí, ya lo vamos a ver, y me muestra esta pantallita, que es el monitor serie. Es una ventana donde yo puedo intercambiar información con el Arduino. Aquí abajo, acá, yo puedo escribir información para el Arduino. Eso lo vamos a ver después. Yo ingreso ahí información para que el Arduino, por ejemplo, yo quiero poner manualmente un valor. Bueno, lo escribo por acá y Arduino lo recibe.
Pero acá arriba me muestra valores Arduino. Y fíjense que me está mostrando. Me está mostrando todo lo que yo haya puesto con el serial print. ¿Sí? Fíjense, serial print, que me escribe la palabra botón on igual, y al lado, me escribe el valor del botón A. O sea, el valor A, al lado. Y después, ¿qué hace? Salta un renglón, por eso después me lo escribe abajo. ¿Por qué me salta un renglón? Porque yo acá puse print, y acá puse print ln, que es saltar una línea. Y fíjense qué pasa si yo aprieto el botón. Me cambia el valor a 1, porque el botón está apretado. Ahora lo suelto, lo aprieto, lo suelto. O sea que efectivamente estoy mandando por el monitor los valores. Ahí, como lo solté, sigue mandando el 0 y se actualiza. ¿Sí? Bien, voy a detener la simulación. Voy a detener la presentación. Bien. ¿Se me escucha? ¿Están ahí? Sí. Bien. Bueno, nos extendimos muchísimo, pero bueno, les dejé un montón de información y material para trabajar. Les prometo que la próxima clase, tanto para ustedes como para mí, va a ser bastante más corta. Voy a atender a los valores normales de 2 horas, 2 horas y media. Pero me cuesta organizarme con esto de la virtualidad. Se ve que le estoy invirtiendo demasiado tiempo. Pero bueno, igual yo no tengo ningún problema. Mientras ustedes no tengan problemas, pero yo sé que es muy difícil aguantar 3 horas una clase, ¿no? Seguro habrá un montón de dudas. Podemos ahora charlar un ratito, yo no tengo ningún problema, pero déjenme que les diga lo siguiente. Una es, si ustedes están de acuerdo, si no tienen problemas, yo voy a crear un grupo de WhatsApp con los números de teléfono de ustedes para este grupo, para poder, por las dudas, porque a veces tengo miedo de que los mails no lo reciban, que no lo hayan visto, que lo vean tarde. Entonces, de esa manera, por las cosas importantes, las comunico por WhatsApp. Si están de acuerdo, creo un grupo. El que no esté de acuerdo, bueno, se sale del grupo, después me avisa, no hay ningún problema. Yo sé que hay gente que no quiere estar en los grupos, ¿no? Sí, perfecto, me parece bien. Bueno, otra cosa que les iba a decir, voy a subir al Classroom, tanto voy a poner el link de la clase, como voy a compartir el PowerPoint, y voy a poner el ejercicio, voy a poner este código que vieron, la imagen, para que ustedes lo copien, ¿sí? Voy a poner la imagen y el código. El código lo copian, lo pegan ahí en el editor de texto de Tinkercad, para que ustedes jueguen, lo modifiquen, y también hagan el circuito y jueguen y lo modifiquen. Y todas las preguntas y consultas que tienen me la van haciendo, pueden hacerlo por mail, van a hacer después por WhatsApp, me la pueden hacer por el Classroom, me la pueden hacer por el medio que sea, y bueno, y creo que nada más. No sé si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, cualquier cosa, no tengo apuro yo. Si no, damos para los que ya quieren irse, por favor, siéntanse en la libertad de retirarse, no hay ningún problema. Voy a detener la grabación ahora, y si quieren, podemos charlar.